El fin de semana hubo una balacera en una discoteca, Delfi, ¿no? También hubo una... Oye, pero asesinaron a sangre fría a 3 personas. Impresionante. Sí, en Mira, ese... esto fue en la ex Broadway, seguramente... Sí, Sí, dígame. sí. No, dale, no, Dale, Delfi. dale, Delfi, sí. Infórmanos. Sí, no, le explicaba que esto fue en la ex Broadway en Pudahuel, seguramente ustedes reconocerán el local, y llega un sujeto y dispara, como decías tú, Repe, a sangre fría a 3 personas al interior de la discoteca, en una fiesta que se llamaba El Pacto. Imagínense ustedes que había 2000 personas en el momento que ocurre esta balacera en la madrugada, ¿no?, del domingo, y ocurre en el sector VIP de esta discoteca. Termina falleciendo una persona de nacionalidad ecuatoriana y 2 personas de nacionalidad chilena. Uno que fallece en el exterior de la discoteca y otro que termina falleciendo en el hospital más tarde. Pero además de esto, el dato importante acá, yo creo que hay que ahí mantener este dato que nos decía también la parte de la Municipalidad de Pudahuel, eran 70 evidencias balísticas, 70, que habrían provenido de 3 armas distintas. Entonces, imagínense ustedes cómo estos sujetos pasan 3 armas primero por el control que tendría que haber de seguridad, ¿no?, en la misma discoteca, pero además que luego ingresan estas armas y disparan en la mitad de la discoteca, que podría haber sido mucho peor. Termina siendo 3 personas el saldo, pero de todas maneras es terrible la noticia y lo hemos visto también en otros países, cuando llegan sujetos a disparar en cualquier momento, a cualquier hora. Ahora, importante, Pri Repe, esta no es la primera vez que esta discoteca o el contexto, el alrededor de la discoteca tiene problemas. No sé si ustedes se acordarán que esto queda muy cerca de la Ruta 68 con el Noviciado, donde hemos visto distintos accidentes de vehículos, riñas también, ¿no? De hecho, hay una ley que fue modificada justamente porque había vehículos, ¿no?, que salían del lugar con sujetos en estado de ebriedad y que han terminado atropellando a personas también. O chocando, me acuerdo también sobre un puente del río, el puente Mapocho, que está ahí. También una vez unos jóvenes chocaron con la barrera y perdieron la vida. Sí, esa discoteca hace mucho tiempo, ese lugar, hace mucho tiempo que genera problemas, pero lo de este fin de semana realmente ya superó cualquier tipo de expectativa. O sea, 70 disparos, 3 personas muertas. O sea, una locura. Y además, Digo, imagínate lo criminal y qué pasa por la cabeza de estos sujetos que disparan en 70 oportunidades en un recinto cerrado repleto de personas. 2000 personas habían. 2000 personas. Podría haber ocurrido una tragedia aquí. Podría haber sido una masacre. Sí, aquí tenemos varias dificultades en la parte investigativa. Una, es un ciudadano ecuatoriano, efectivamente, pero en situación irregular. Por lo tanto, su identificación va a ser más complicada porque hay que hacerlo a través de Interpol Chile, ¿cierto?, con Ecuador para poder determinar... Pero con Ecuador es más fácil obtener la información. Es distinto si hubiese sido de Venezuela. Es mucho más fácil. Pero además de eso tenemos la incidencia de que hay 2 ciudadanos chilenos, ¿cierto?, que también resultan fallecidos, que pudiese ser, y esto está en la hipótesis investigativa, no tengan relación directa con el ecuatoriano que era el blanco, digamos. Ahora, más gravoso aún es que la discoteca tenía pocas cámaras, muy pocas cámaras, y sobre todo en el estacionamiento, ninguna cámara. Ahora, independiente de aquello, ningún tipo de trabajo que tiene que ver con la revisión de armamento, ¿cierto?, o las personas que van ingresando con pórtico o paletas detectoras de metal, nada de eso. Y eso está en la legislación actual. Ojo, está en la ley nueva de seguridad privada. Por lo tanto, podría haber responsabilidad del centro de eventos. Absolutamente. De la productora. Está la ley ya promulgada, está el reglamento promulgado, por lo tanto tiene que estar en ejecución y ahí tiene que la fuerte sanción por parte de la municipalidad, ¿cierto?, en cuanto al permiso, y OS10, que es la autoridad fiscalizadora, una fuerte sanción en cuanto a la seguridad, porque ese evento tendría que haber estado autorizado con 2000 personas, tendría que haber tenido todas las características de un evento con seguridad. Y no lo tienen que hubo, tener por lo detector tanto, de metales. Todo. Está todo en la legislación actual. Los guardias de seguridad, seguridad privada, ¿cierto?, que tiene que ver con este evento masivo. Por lo tanto, nada de eso esta productora cumplió. Por lo tanto, Mauricio, las sanciones son varias y deben ser durísimas. Delfi.
Sí, hay un dato que no hemos mencionado todavía y yo creo que es importante y ahí Mauricio nos va a poder ayudar también a explicar un poco el contexto de esto, porque hay una mujer que termina lesionada por uno de los impactos balísticos, herida en su rostro, no vamos a dar más detalles obviamente por el horario, pero esta mujer, fíjense ustedes, no hace la denuncia. Y eso llama la atención, porque si uno está en un contexto de una balacera y es herida por una de las balas, uno creería que la persona podría hacer una denuncia, pero ella no hace la denuncia, obviamente, ante las policías, y ese dato sería fundamental, obviamente, para entender un poco de dónde viene esta balacera, por qué llegan estos sujetos a disparar, y yo les decía, 3 armas distintas, provenientes de ¿Delphi? 3 armas distintas los impactos balísticos, entonces... Cero control en la entrada, Pri, de la discoteca. Delphi, es que respecto de ese mismo antecedente que tú nos entregas de una mujer que resultó con una herida, entiendo que no era de extrema gravedad en el rostro, pero era ella quien llevaba en su auto a una persona que finalmente terminó muriendo en el trayecto, lo llevaba al hospital, entiendo que era su hermano. Mira, no tengo el dato para confirmarlo si es que era el hermano o no, pero sí era una de las personas que termina falleciendo más tarde en el hospital. Yo les decía, eran 3. Una persona de nacionalidad ecuatoriana que fallece al interior de la discoteca, otra persona de nacionalidad chilena que fallece justamente afuera del recinto y esta tercera persona que fallece en el hospital. Pero lo que decía Mauricio tiene razón, no había casi cámaras de seguridad, ni siquiera ni al interior ni en la parte de afuera. Entonces es muy difícil hacer la trazabilidad, el trayecto de quiénes eran estos sujetos, cuántos eran, cómo ingresan también, porque uno podría pensar, si es que uno pone un pórtico, por ejemplo, de metales en la entrada, nosotros sabemos que ese tipo de armas los pasan igual, por otra puerta, tal vez por la cocina, o sea, esos sujetos logran su cometido de todas maneras. Pero para que pase eso... ¿Dónde estaban los protocolos de la discoteca? Claro, para que pase eso alguien le tiene que facilitar la entrada. Digamos, si tenía pórtico detector de metales en el ingreso general, quiere decir que esas armas ingresaron por otro lado y para que ingresen por otro lado tiene que estar en concomitancia con alguna persona del interior que tenga el acceso a eso. Si no tenía pórtico detector de metales, quiere decir que entró como Pedro por su casa nomás estas armas y entraron a disparar. Ahora, yo no sé, esto es una discoteca como para gente más adulta, ¿no? Te pregunto desde la ignorancia, o gente joven, porque ¿sabes lo que pasa? Es que a mí me aterra, yo me pongo en el papel de los papás, de los niños que estaban ahí, de los jóvenes. O sea, ¿con qué tranquilidad tú le das permiso a tu hijo para ir a una fiesta, a un centro de eventos, si estos se agarran a balazo en cualquier minuto? Es que lo que está ocurriendo hoy día es que hay muchas discotecas antiguas y también ojo, no solamente aquí el espacio Broadway, también del sector oriente, en que tienen la patente, tienen la patente autorizada, pero se la empiezan a arrendar a distintas productoras. Y por lo tanto, a propósito de lo que tú decías, Mauricio, no necesariamente se rigen por normas respecto de un evento en particular, sino porque ellos ya tienen la patente, ya están autorizados y por lo tanto aquí estamos hablando de un local ya autorizado. Entonces aquí pareciera, de acuerdo a lo que lleva la investigación de ECO, de ahí Delphi tú puedes tener más información, es que la productora y la dueña del local se están trasladando la responsabilidad uno a otro respecto de quién tenía que tener las medidas de seguridad para este evento. Bueno, y este centro de eventos no es primera vez que tiene problemas. No. Revisemos algunos casos. Mire, ayúdame, señor director, mire. Delphi, ¿te acordarás tú? Fiesta en espacio Broadway, así se llamaba antes, ahora se llama Borde Ruta, creo, por lo que vi. Pero todos le dicen ex-Broadway. Claro. Fiesta en espacio Broadway. Con arraigo nacional quedó el dueño del local y 2 reincidentes. O sea, ya había tenido problemas. Delphi. Lo que pasó en No, pandemia. hemos tenido problemas anteriormente. De hecho, como dice Claudio, nosotros nos ha llegado también información que hemos estado reporteando de varias cosas que habían pasado en Espacio Broadway. No solamente la que mencionas tú, Repe, que queda esta persona detenida, el dueño del local, sino, por ejemplo, no sé si se acordarán ustedes del año 2017, en un evento de Bad Bunny, incluso, que estaba cantando el artista, y hay una balacera en el mismo lugar que no deja fallecido, pero de todas maneras es una balacera casi fatal en el mismo sector donde estábamos hablando recién. De esta balacera donde hay un artista conocido, pero no es primera vez que se ve una balacera en el lugar. Hablábamos también, por ejemplo, de la Ruta 68, ¿o no? Sí. Donde veíamos que los vehículos salen de esta discoteca, en la Ruta 68, muchos de ellos también en estado de ebriedad, Repe. Tenemos acá
el titular a propósito de lo que tú nos estabas adelantando. La tragedia tras el concierto de Bad Bunny en espacio Broadway. Una tragedia porque murió gente, digamos. La gente salió arrancando pues, del lugar por la balacera. Bad Bunny y hubo atropellos en la ruta del 68. tuvo que interrumpir ese concierto y pedirle a las personas que por favor guardaran sus armas. Eso fue, Qué horror. Fue trending topic en ese momento. Porque Bad Bunny tuvo que pedirle a los asistentes, por favor, guarden sus armas, por favor, cuidado. Fue realmente insólito lo que ocurrió en el 2017. Mira, si lo que estamos en presencia es que tenemos una ley nueva de seguridad privada que venía a regularizar muchas cosas, junto con el reglamento. Pero si tenemos productoras que no están respondiendo, ¿cierto?, ni dando cumplimiento. Imagínate, cuando tú haces un evento de esta naturaleza, la productora es la responsable. Aquí no tiene la dueña, la rienda, ¿cierto?, el espacio de la productora, y la productora es la responsable conforme a la ley. Ahora, la productora tiene que presentar un plan de seguridad. Y ese plan de seguridad tiene que estar a cargo de un jefe de seguridad. ¿Me entiendes? Ese jefe de seguridad tiene que contratar los guardias de seguridad. Tiene que haber una caución o una plata, ¿cierto? Digamos, una caución en cuanto a la producción para asegurar el evento, ¿ya? Entonces, hay una serie de cosas y no lo están cumpliendo. Entonces, esa productora debiera ser fuertemente sancionada. ¿Por quién? Por la autoridad fiscalizadora, que hoy en día sigue siendo OS10, ¿cierto? Hasta que asuma la nueva jefe o jefa de, Ahora, si de hay un prevención del delito. Si hay un incumplimiento grave, ¿podría caerle eventualmente algún tipo de responsabilidad penal? Es que eso es. A ver, Absolutamente. insisto, Mauricio. Porque puede aquí- haber dolo, por ejemplo, si la ley te obliga a tener detector de metal, por ejemplo, o 5 guardias, y tú, mira, para ahorrar, no tenía el detector de metal, y para ahorrar tenías 3 guardias en No vez lo de puede los hacer 5. hoy con la ley. No. Hay dolo, po. Sí. La cuestión es que aquí, ¿cuál es la patente con la cual estaba funcionando? Cabaret tiene que ser. Si es la patente de discoteca permanente, por más que yo haga un evento, sigue siendo la patente la paraguas para todos los efectos. Entonces, eso están haciendo muchas Claro. discotecas. Que para las productoras es muy conveniente Es muy porque ya se cuenta con conveniente. los permisos. Es muy conveniente porque ya tienen los permisos, los permisos permanentes. Claro. Entonces, yo estoy de Permiso, acuerdo. permiso de funcionamiento. No es un evento extraordinario. Claro, esto. no es que habilitaran un espacio X Así en es, donde claro, tienen que cumplir y seguramente van a necesitar una fiscalización Ah, previa. ese Claro, es el Pero hay evento. una norma respecto de, oye, tengo la patente cabaret, correcto. Porque esa es la patente, así Sí. se llama. Patente cabaret con expendio de alcohol y todo el cuento. Y yo organizo para adentro como quiero la cuestión. Po. Es que eso, por eso, la ley Eso está nueva ocurriendo. regulariza eso. Entonces, quien produce o quien es la productora del evento es responsable. Y tiene que presentar un plan respecto a de Ahora, esa producción. Porque Y eso es lo que... es Eso es lo que distinto, o sea, da lo eso es lo mismo que hay si es que para ver 2.000 ahora. personas o para 20. Exactamente. Mientras tenga la exactamente. patente estoy listo. No. Pero mira, Ahora la Delphi tiene otro antecedente. Delphi. Sí, lo que estaban hablando ustedes, que esta era una productora externa, pero yo me estoy imaginando, yo creo que cualquiera de nosotros ha estado en una discoteca, bueno, justamente las que decía también Claudio en el sector oriente, y el poco espacio que hay en el lugar y las pocas vías de evacuación, ustedes imagínense ese momento cuando fue la balacera. La posibilidad de reaccionar o de salir del lugar es casi imposible, y menos si es que había 2.000 personas. Yo he estado en lugares donde realmente uno no se puede ni mover al interior de la discoteca. Y yo pienso, en ese momento, en una balacera, ¿cómo reacciona uno si es que la misma discoteca no tiene los protocolos ni de evacuación, ni de seguridad? Y lo hemos visto también, que los mismos guardias, de alguna manera, muchas veces están coludidos con las personas que son las que ingresan las armas. Sí, lo que pasa es que aquí hay mucho que investigar, Delfina, y partiendo por lo que registraron las cámaras de seguridad, lo que más sorprende es que había lugares que no contaban con cámaras de seguridad. Entiendo que en el exterior también faltaba esa vigilancia. Y como esto fue, el tiroteo al interior fue en el sector VIP, y afortunadamente, porque el VIP habitualmente hay menos gente, porque si no esta cuestión hubiese de verdad terminado en una masacre, en algo mucho peor. Ya estamos hablando de 3 personas que perdieron la vida, y hay un testigo clave, que es una testigo, que tú nos comentabas, Delfina, que es esta mujer que resultó con una lesión en su cara y que efectivamente allí puede entregar mayores antecedentes. Por último, para saber si es que qué vínculo o si existía quizás algún vínculo entre las personas
que dispararon y quienes aquí terminaron fallecidas. Así es que hay mucho que investigar en ese punto, porque la verdad hace rato que está haciendo mucho ruido lo que está ocurriendo ahí. Por más que se toman medidas, lamentablemente esta situación se vuelve a repetir y hay que saber qué es lo que pasa. Seguramente esto lo van a, o a lo mejor ya termina la investigación y lo van a seguir arrendando bajo las mismas condiciones, sin cámaras de seguridad. O sea, hay algo que hacer. De hecho, Perdón, Delphi. un dato para agregar, ¿Sí? que tampoco hemos mencionado, Claudio, un segundo, que están investigando para ver si estos 3 funerales, ¿no?, serían o no de alto riesgo. Eso estaba hablando la delegación presidencial, porque si es que son de alto riesgo, que todavía no es confirmado, pero se está evaluando, ya estamos hablando de otro tema. Estamos hablando de temas de narcotráfico, que hay que tomar mayor resguardo, hay que tomar mayor seguridad, y eso también nos dice mucho del origen de esta balacera, de dónde podría venir. Claro, y determinar primero, Delfina, si efectivamente todas las personas que murieron tenían algún tipo de relación con quienes llegaron ahí a disparar. Porque también podríamos estar hablando de personas inocentes que terminaron sin vida después de todo esto. Claro, no tiene por qué dar por hecho eso, si todavía la investigación está en curso. A ver, todo se tiene que investigar y para no dejar en blanco la pregunta que hacía Repe. Si hay responsabilidad penal de quienes organizan, por supuesto, y también del dueño local, eventualmente también lo que tiene que determinar. Aquí está la Fiscalía ECO, que está investigando, y por lo tanto uno esperaría que no se sigan organizando fiestas donde se traslade la responsabilidad entre el dueño local, que tiene la patente, y las productoras de eventos, porque pareciera que hoy día es casi gratis. Y tienen que contratar un seguro. La productora tiene que contratar un seguro de responsabilidad civil. Entonces las personas pudiesen, ¿cierto?, solicitar el cobro o el pago del seguro que debiese estar contratado. Entonces, por eso te digo, esto no es al azar, si esto tiene que ser fuertemente fiscalizado. Si esto ya las productoras aquí en este país tienen que empezar a tomarse en serio esto. Hay una nueva ley de seguridad privada y no solo las productoras, todos, el retail, las empresas, todos tienen que empezar con su staff de abogados, ¿cierto?, a leer la ley de seguridad privada nueva y el reglamento, empezar a cambiar las cámaras, empezar a la ley de compliance. Es que aquí de verdad que no te desligas de responsabilidad. Sí, pero nos estuvimos acostumbrando a que era tierra de nadie. Pero o sea, ¿dónde ¿quién puede tener el control aquí, Mauricio? Las empresas y las compañías que empiezan a patrocinar este tipo de eventos. Si es que las personas que ponen las lucas al final no ven que su marca puede estar asociado a tipos de eventos que no cuentan con todas las normas, me parece que ellos también podrían tener algún tipo de control respecto a qué cosas patrocinan y qué cosas no patrocinan. Evidentemente. Absolutamente. Delphi. Sí, no, yo estaba pensando lo mismo que ustedes, que finalmente son temas que van a necesitar una mayor investigación. Yo les decía, podrían ser de alto riesgo estas personas, pero hay algo que yo creo que puede servir mucho para la investigación, el tema de los pórticos. Porque como decía la PRI, la persona que es lesionada se va del lugar en un vehículo con la persona que termina fallecida más tarde en el hospital. Pero ellos seguramente tienen que haber pasado por algún pórtico, tienen que haber detectado la patente y ahí poder entregar mayores detalles de quiénes son estas personas. Pero, como decías tú, ella no hace la denuncia, entonces se dificulta un poco más el trabajo de investigación. Ahora, si es que logramos mayores antecedentes, por ejemplo, la policía puede detectar quién es la persona ecuatoriana, ¿no?, que fallece, también ahí podrían empezar a hacer algún vínculo, una triangulación de quiénes eran estas personas y por qué llegan a disparar en la mitad de la discoteca. No, pero hablábamos de 70 evidencias balísticas, no 70 disparos como tal, pero evidencias balísticas que de todas maneras es impresionante. La persona, si llegó a un centro asistencial, ya debe estar identificada, sobre todo si es chileno, porque carabineros hay en los centros asistenciales y en caso de que no hubiera carabineros, efectivamente los médicos tienen la obligación de reportarlo. Sí. Así que esa persona ya debe estar totalmente identificada. Lo que podría dar luces, si es que se trató de una víctima que quedó en la mitad de la línea de fuego o se trató de una persona que está algo vinculada. Oye, ¿tenemos noticias de último minuto?